un empezar de nuevo. A través de la revelación de Dios, sabemos que la revelación de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está revelada, o que fue revelada, digamos, a través de profetas, a través de escribas, y que fue escrita y la tenemos hoy, y podemos hoy leerla, pero que es la palabra revelada de Dios. Entonces sería la restauración o la renovación a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. El estudio lo vamos a estructurar en tres porciones. La primera porción se titula La renovación viene a través de la reverencia a la revelación. O sea, a la reverencia a la palabra de Dios. Nosotros como cristianos estamos llamados y estamos comprometidos principalmente a creer. El que cree, todo le es posible al que cree, dice la palabra. Y nosotros todo lo que leemos y encontramos en la palabra de Dios, lo creemos porque hemos decidido creerlo. Y ese es el principio fundamental de la reverencia. Creer de corazón que lo que estamos leyendo, que lo que estamos escuchando es palabra de Dios. Entonces, y eso lo vamos a estudiar y lo vamos a ver en el capítulo de hoy, que es el capítulo 8, el que nos corresponde estudiar. No vamos a salir de allí. Vamos a estudiar varios versículos del capítulo 8 de Nehemías. Y vamos a ver cómo el pueblo mantuvo una actitud de reverencia. Pero fíjense, esto de reverencia no es nada más en el aspecto físico. Nosotros podemos ser reverentes frente a la palabra de Dios, por ejemplo, poniéndonos de pie cuando la escuchamos. Hay algunas congregaciones que así tienen por costumbre. Uno puede reverenciar a una autoridad, a un juez, por ejemplo, cuando usted entra a corte, usted tiene que permanecer de pie hasta que el juez se siente y diga que se puede sentar a las personas, como un acto de reverencia a esa autoridad. Pero eso es una expresión física. En el caso de la palabra de Dios, más que una expresión física, que una expresión religiosa, Dios nos pide es una reverencia como un acto interno, interior, como un acto de rendición. Si nosotros respetamos y reverenciamos la palabra de Dios, por ejemplo, podemos ver que ninguna distracción puede entorpecer, digamos, el mensaje de la palabra de Dios. Estamos reverenciándola. Estamos reverenciándola cuando le damos la prioridad a la palabra de Dios frente a un mensaje de texto que nos está llegando, a una llamada de un celular, que estoy pensando que dejé unos frijoles en la olla montada. Y entonces, cuando yo todos esos pensamientos los pongo en segundo plano y pongo la palabra de Dios en el primer plano, estoy reverenciando, estoy guardando ese respeto a lo que creo, a la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en esta ocasión. Lo vamos a leer, ahí lo pueden leer en la lámina de PowerPoint. Nehemías 8, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y después vamos a estar comentando y explicando algunos puntos de esos versículos. Y se juntó todo el pueblo, dice el versículo 1, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Fíjense, antes de avanzar, vamos a ir desglosando aspectos muy importantes acá en esta porción. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Esto es una expresión para referirse a que el pueblo estaba unánime, juntos, puestos de acuerdo. Si nos remontamos a tiempos del Nuevo Testamento, a los tiempos del Pentecostés, bienvenido, cuando el Espíritu Santo mismo llega a la iglesia, ¿cómo estaba ese grupo de creyentes? Estaban juntos, unánimes, y descendió el Espíritu Santo. Y fíjense que hay como un paralelo, y cuando el pueblo de Dios permanece junto, en unidad, unánime, suceden cosas sobrenaturales. Y estamos muy acostumbrados a ver y a leer sucesos sobrenaturales en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo, porque
reunir una multitud de más de 50.000 personas. Y ya vamos a ver cómo estaba compuesta. Y que todos presten atención, y que todos estén atentos, que todos tuvieran así como dice, como un solo hombre. Es un milagro, es un milagro. Miren, yo lo saco por mi familia, en mi casa somos 5, y hay generalmente 5 opiniones, porque hasta la más chiquita ya tiene sus propias opiniones, y nos cuesta ponernos de acuerdo. En 5, y que estamos bajo un mismo techo. Imagínense en un grupo ya más grande. Este grupo era de más de 50.000, era un grupo grande, que estaba compuesto por los que regresaban de la deportación. Ya hemos explicado, ya hemos estudiado que esto del regreso de los cautivos no sucedió de una sola vez. Fueron al menos 3 oleadas. La primera oleada, que por el decreto de Ciro, ellos llegan a Jerusalén y su función principal fue la reconstrucción del templo. Vienen con Josué y Jeroboam, y son los gobernadores puestos por los persas. Y como 70 años después viene Nehemías en un grupo que va a emprender una renovación de tipo espiritual en el templo, a restaurar las fiestas, a restaurar todos los rituales judíos. Y como 7 años después llega Nehemías, que es el personaje que nos ha estado ocupando todas estas semanas atrás. Y Nehemías, él se da cuenta de algo que estudiamos hace 2 semanas, que aunque ya el templo estaba restaurado, la ciudad estaba restaurada, habían los servicios públicos necesarios, la gente ya tenía como 70 años viviendo allí, las murallas estaban en el suelo. Y el ministerio de él y la misión que Dios le da es restaurar esos muros. Ahora, la lectura que vamos a hacer hoy, el estudio que vamos a hacer hoy, es ya la ciudad restaurada, ya los muros levantados, restaurados, las puertas cerradas, enmaderadas. Ahora viene la tarea de restaurar al pueblo en lo espiritual. Y eso tiene que ver con nosotros, porque nosotros, la restauración espiritual, la renovación espiritual nuestra, también es así en proceso, y necesitamos, por eso necesitamos venir y estar conectados en la iglesia constantemente, porque la renovación, cada día somos renovados frente a la palabra de Dios, somos restaurados, eso que necesita ser cambiado, que necesita ser mejorado, Dios lo va tratando con nosotros día a día, paulatinamente, es un proceso. Entonces seguimos en el texto. Primer versículo, el pueblo estaba junto, unánime. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros, buscar la unidad. Y más en lo que a Dios atañe, en lo que a la iglesia y a la organización de la iglesia tiene que ver, permanecer unánime. No ser entes de división, entes que con rencilla o que no nos ponemos de acuerdo nunca. ¿No? Un cristiano tiene que ser alguien que busque el acuerdo siempre, que busca la unidad de criterio, basado en la Biblia, basado en la palabra de Dios. No es el rencilloso, el cristiano, no es el separatista, el alzado, el rebelde. Entonces, estaban reunidos en la puerta que se llama la puerta de las aguas. Ya vamos a explicar eso un poco. Pero lo estuvimos estudiando en Nehemías 5 y si usted lee Nehemías 3, Nehemías 4, ahí está la restauración de cada una de las porciones del muro. Él dividió el muro en 12 secciones que están separadas, digamos, por 12 puertas, que son las que rodean a Jerusalén. Y esto también tiene un simbolismo, porque acuérdense que 12 fueron los apóstoles también, y tiene un número, ese número es importante. Ahora, la puerta de las aguas es la 7ª puerta. La restauración, la descripción al menos de la restauración del muro y de sus puertas, empieza ahí en Nehemías 3, con la puerta de las ovejas, que es la primera puerta, y en sentido horario él va describiendo el resto de las 12 puertas, de las 11 puertas restantes. La 7ª puerta que él nombra es la puerta de las aguas. Eso está en Nehemías 3:26. Y ya ahorita más adelante vamos a ver también el significado de eso, de las aguas. Pero vamos a seguir, versículo 2. Y el sacerdote Esdras, bueno, algo más, fíjense, del versículo 1. En el versículo 1 mandan a Esdras a que traiga el libro de la ley. Ese libro permaneció durante la cautividad, estaba perdido en el templo fue saqueado, en este caso por Nabucodonosor y los babilonios, que se llevaron cautivo a todo el pueblo y se llevaron lo de valor.
oro, plata, todo lo de valor. Allí quedaron documentos, papeles, pergaminos. Eso fue recuperado después cuando ya Nehemías, que fue el que se encargó, Esdras, que se encargó de la restauración más así del templo y buscó todo y encontraron el rollo. Encontraron una copia de la palabra, dice aquí, de la ley de Moisés. Eso es una porción del Pentateuco, ¿verdad? No sabemos si fue del Génesis, del Apocalipsis, del Éxodo pero lo más probable es que haya sido una porción de lo que hoy conocemos como el libro de Deuteronomio, que es la segunda ley, porque es una ley más, una versión más actualizada, digamos. No es que hayan dos leyes, es una sola ley, pero en esa se dan instrucciones más precisas de lo que el pueblo de Israel, cómo se debía comportar el pueblo de Israel en la tierra prometida. Ya no eran solo instrucciones sobre su caminar en el desierto, sino eran instrucciones de cómo debería manejarse el pueblo de Dios en el mundo que iban a conquistar, en las ciudades que iban a tomar. Es probable que hayan sido textos de ley del libro de Deuteronomio, la segunda ley. En ella, fíjense, en ella hay ordenanza precisa. No te mezcles, no te cases con gente de las demás, de alrededor, de los demás pueblos. No explotes a los demás. Y fíjense que en la clase que nos dio la hermana Yundina la semana pasada, el pueblo de Dios estaba practicando, se había alejado completamente de la palabra de Dios. Uno de los aspectos que criticó Nehemías fue la explotación del hombre por el hombre, la usura que habían llegado los líderes de Israel, los ricos, los nobles, que estaban establecidos y que ya llevaban como 70 años allí explotando a los que habían regresado. En ese tiempo ya habían perdido hasta sus casas, sus propiedades, ya las habían empeñado y aún estaban empezando a dar a sus hijos como garantía. Y ya en momentos que lo estudiamos la semana pasada, ya habían algunos que ya sus hijos eran esclavos, judíos libres, esclavizados por deuda, esclavos de otros judíos. Eso fue reclamado por Nehemías y esa situación se corrigió. Pero en fin, el pueblo de Dios se había apartado de la ley. Y ahora, después que se encuentra este rollo, se llama a Esdras que lo traiga para leerlo públicamente. En el versículo 2 dice, el sacerdote Esdras trajo la ley, o sea, ese pergamino, esa porción de la palabra, delante de la congregación, delante del pueblo, la multitud que se reunió allí frente a la plaza de la puerta que está en la puerta que se llamaba de las aguas. Así de hombres como de mujeres. No había una sección de personas, que también muchas veces el mensaje de Dios y la revelación de Dios quiere aplicársele algo sexista o machista más bien, de que esa revelación la tiene la prioridad del hombre. Nada. La palabra de Dios fue leída a hombres, mujeres y a un niño, tal vez niños de 12, 13 años. Todo aquel y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Esto que da muchas características. Todo el mes séptimo también, ese es un mes de fiestas. Fiestas solemnes que estaban también en el libro de Deuteronomio, usted las puede encontrar. Muchas de las fiestas estaban por celebrarse la fiesta de los tabernáculos, de acuerdo a la ley. Pero hacía más de 100 años que no se practicaba, desde los tiempos de Josué. O sea, se había olvidado toda la ley. El versículo 3 dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Lo vuelve a repetir. Es un dato importante, por eso lo vuelve a repetir. Y aunque es simbólico, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, lo vuelve a repetir, y de todo lo que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, fíjense, desde el alba, 6 de la mañana, hasta el mediodía, 6 horas. Los expertos en docencia y en enseñanza dicen que en 45 minutos a quien usted le está hablando ya se está durmiendo. Que usted no tiene más de 45 minutos para describir una idea, una enseñanza. Porque si no, se le duerme a la gente. Bueno,
Cuando el pueblo de Dios permanece unánime, suceden cosas milagrosas. Esto es un milagro también. Durante 6 horas estuvieron escuchando la palabra de Dios y dice allí al final, atentos. Esto tiene que ver con la reverencia también. Eran reverentes, sí, estaban atentos. ¿Había mensajes de texto que le estaban entrando y lo estaban distrayendo? No. ¿Estaban pensando en la comida? Oye, va a ser hora de no he servido. No. Estaban atentos en lo que se estaba hablando, en la palabra que se estaba leyendo. Ahora fíjense, sobre lo de la puerta de las aguas, ya es bien conocido y nosotros que como cristianos, que uno de los símbolos del pacto que hemos hecho y del paso que hemos dado adelante es el bautismo, ¿verdad? Que es precisamente en agua, el bautismo de las aguas. Y las aguas, de alguna manera, también representan esa renovación, esa restauración. Usted, una ropa que estaba sucia, la lava, ¿verdad? Valga la redundancia, en agua, y se hace limpia. Entonces el agua también tiene ese símbolo de renovación, de restauración. En Efesios 5:26, aunque se está hablando y se está comparando el matrimonio con la iglesia, se menciona el agua, dice, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el agua es un símbolo de renovación, de restauración, de purificación. Juan 7:37, en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces Jesús también es esa agua viva, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces se está estableciendo, o sea, ese símbolo de que haya sido en esa puerta. Había 12 puertas en Jerusalén, en el muro. ¿Por qué no se hizo en la puerta de las ovejas o en otra de las puertas? Nos está apuntando directamente también hacia Jesucristo. El que todo lo restaura, el que todo lo lava, el que pagó por nuestros pecados, el que a través de su sangre nos hace limpios. Entonces, él tiene un señalamiento directo hacia la persona de Jesucristo. El punto número 2, el segundo punto es la renovación o la restauración viene al responder la revelación. Entonces, fíjense, la gente estuvo 6 horas escuchando la palabra de Dios. Nosotros, a lo mejor pasamos media hora, 45 minutos, 10 minutos, escuchando la palabra de Dios. Pero ese es el primer paso, ese es el punto 1. En este grupo y en esta ocasión, la palabra de Dios, como siempre, como dice Isaías 5:8, la palabra de Dios no regresa vacía, ¿verdad? Sino que cumple el propósito por el cual fue enviado. Y la palabra de Dios, que durante 6 horas estuvo predicando en esta mañana, en los tiempos de Nehemías, produjo en la audiencia un cambio, una reacción. Versículo 5, seguimos en el capítulo 8. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esto de que estaba más alto es porque se construyó una tarima de madera. Eso está en el versículo 4, que no lo leímos. En esa tarima se leyó la palabra. Él estaba más alto, era una forma, era un aditamento tecnológico, digamos, para poder llegar a más. Ahorita hay otras tecnologías para poder llegar a más personas, para que la palabra de Dios fuera escuchada, pueda ser escuchada por más, ¿verdad? En ese momento la tarima era lo máximo, el último grito de la tecnología, y la usó para llegar lo más lejos posible con su mensaje. Entonces él estaba alto y el pueblo, repite otra vez, estuvo atento. Versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces, ¿qué produjo en ellos el escuchar la palabra? Humillación. Se humillaron, se quebraron en el orgullo,
en el yo. Y entonces ya no soy yo, sino que es Cristo en mí, como dice la palabra. Y es la actitud de todo cristiano. Y es el efecto de la palabra de Dios. Si usted lee la palabra y no produce ningún efecto en usted está leyendo una tira cómica, usted está leyendo un libro de ciencia ficción. Porque la palabra de Dios produce un cambio. ¿Verdad? Que es lo que dice en Hebreos 4:12, que la palabra es como una espada de doble filo, cortante, que penetra hasta lo más profundo, hasta nuestros tuétanos, y nos revuelve nuestros recuerdos, nuestros remordimientos. Y en este caso, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. O sea, cayeron postrados. Si estaban escuchando la palabra de Dios de pie, que se puede entender que estaban de pie, cayeron de rodillas delante de la palabra de Dios. Esto a mí me conecta directamente con Santiago en el Nuevo Testamento, que es mi texto favorito, por cierto, siempre lo he dicho. Porque Santiago es un libro práctico, es o sea, resumir en la práctica, pues, toda la Biblia, pero en la práctica. Entonces, ¿qué dice Santiago? Santiago 1, del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era. Como un trabalengua, facilito. Hay un espejo y hay una persona. Supóngase que esa persona es una mujer, para que se entienda mejor. Si la mujer se ve en el espejo y ve que está despeinada, ella considera su rostro natural. Ve su cara y ve que está despeinada o ve que tiene el maquillaje que se le corrió, ve alguna imperfección en su apariencia, la mujer no se queda despeinada o chorreada o con su defecto. Inmediatamente lo corrige. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Que así es la Biblia, así es la palabra de Dios, es un espejo. Si la palabra de Dios te está mostrando y te está hablando de algo que no coincide con lo que tú estás haciendo, evidentemente no puedes hacerte el loco, hacerte el que no estás viendo el defecto. Estás viendo el defecto y estás llamado a corregir. Estás despeinado, estás llamado a peinarte, ¿verdad? Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, ese es el que escucha y no cumple. Te viste y no te importó. Estoy despeinado, estoy sucio, estoy como no debería estar. Y sigues así. No, nadie hace eso, ¿verdad? Y no, aún los menos vanidosos, algo, aunque sea un peinadito, nos damos para mejorar lo que está mal, para corregir el defecto, para corregir lo que no está bien. Eso mismo es la palabra, y eso es lo que sucedió en estos tiempos, en este momento de Esdras. La gente cayó rodilla en piso porque lo que escuchó le tocó, porque era con ellos. Por eso mucha gente, y más cuando uno está recién convertido, cuando es el mensaje de conversión el que le llega a la gente, dice, ay, ¿qué le dijo ese pastor que yo estaba aquí? ¿Qué le dijo a esa persona que mi problema? ¿Verdad? Porque es la palabra directa a la gente, tocándole, y entonces así como el espejo, la gente que es sensible no se queda como estaba, sino que corrige y se arrepiente. Así pasamos al último punto ya, que sería, porque fíjense, usted escucha y eso te produce, o sea, no eres oidor nada más, sino hacedor. Y fíjense lo que pasó, porque la palabra transforma. La palabra de Dios es la que mueve a las personas al cambio. Entonces, el último punto es la renovación a través de nuestro arrepentimiento. La palabra de Dios causa arrepentimiento. Causa arrepentimiento en el hombre. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de todo, de modo que entendiesen la lectura. Fíjense algo que está en los versículos que nos saltamos, entre el versículo 6 y el 8,
Dice que estaba Nehemías, estaba Esdras y habían 13 levitas más. Esos levitas lo acompañaban en la exposición y explicación de la palabra. ¡Wow! Ahí están los maestros, ahí están los que no solo se lee la palabra, sino que se le da un sentido, una aplicación nueva, vigente, pertinente a la palabra de Dios, para que la gente pueda entender mejor, valga la redundancia, para que la gente entienda. Entonces ahí había gente que le ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, que era el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, ese grupo de líderes y de maestros que estaban junto con él, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba, mire, lloraba de arrepentimiento, porque todo lo que estaban oyendo, nada de eso estaban haciendo. En todo eso estaban incumpliendo la palabra. La palabra de Dios, bueno, no regresa vacía. Produjo en ellos ese arrepentimiento. Eso lo hace el Espíritu Santo, no es del hombre, no es del show. Ellos no armaron un show allí mediático, no persuadieron con técnicas humanas. La palabra de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo produce en el ser humano ese arrepentimiento. En el momento que Dios lo considera, hay gente que se le predica y que escuche, bueno, como lo acabamos de leer, es solo oidor. Pero el que pone en su corazón, el que se deja usar por Dios, es llevado a arrepentimiento. Y aquí fue un arrepentimiento masivo, ¿verdad? Todo un pueblo, hombres, mujeres, niños, así adolescentes, ya todo el que sabía y entendía, que podía entender, estaba llorando. Ahí dice, ¿verdad? Al final del versículo 9, porque todo el pueblo lloraba, oyendo la palabra de Dios. Wow, es increíble, ¿verdad? Y es un hecho sobrenatural también, porque fue así como en tiempos del Pentecostés, y esto lo conecta directamente con ese hecho también, donde se derrama el poder del Espíritu Santo en una masa grande aquí, de personas, aquí también, y se derrama esa necesidad de arrepentimiento de manera pública, masiva, y todo el pueblo lloraba. Yo no sé cómo, en qué circunstancias cada uno de nosotros, cada uno de ustedes llegó a los pies del Señor. Pero de seguro el Espíritu Santo le mostró algo de lo cual usted tenía que arrepentirse. Una necesidad de que no podía seguir igual, ¿verdad? Igual se lo mostró a cada uno de ellos. No podemos seguir igual. Y lloraron. Saltamos aquí al versículo 10 y dice: luego les digo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces, claro, es día de alegría también, porque el arrepentimiento produce el nacimiento de una nueva persona. Y la palabra dice incluso que con cada persona que se arrepiente, con cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo por uno. ¿Cómo no va a haber fiesta aquí por 50,000 que se arrepintieron? Es increíble. Y aunque hay lloro y aunque hay arrepentimiento, también es un momento para festejar el nacimiento de una nueva criatura, porque ya lo viejo queda atrás, ¿verdad? Y ahora somos nueva criatura, digamos, libres de ese error cometido, superado ese error, arrepentido de ese error, caminamos en una nueva carrera, como decía Pablo, ¿verdad? Caminamos hacia una nueva meta. Y en ese punto estamos cada uno de nosotros. Y es un caminar, no es que lo hayamos logrado ya, sino que estamos caminando para alcanzarlo.
Esto también de que vayan a celebrar es por lo del mes séptimo. En el mes séptimo, que era un mes de fiestas solemnes. Entonces, a partir de ese día, y si seguimos, que no nos corresponde ya en la clase de hoy, pero si seguimos leyendo ya en el capítulo 9, se celebra la fiesta de las enramadas. Y empiezan y cortan ramas y todos viven en carpas, así, entre ramas, durante toda esa semana, y es toda una semana de fiesta. Es una semana de fiesta porque, así como esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que se hizo fiesta por ese hijo que estaba perdido y regresó. Así hay fiesta en el cielo cuando ese hijo perdido, cuando ese arrepentido, cuando yo me arrepentí y volví a los brazos de mi Padre. Entonces, la celebración es por el nuevo nacimiento. Los levitas, pues, versículo 11, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque hoy es día santo y no os entristezcáis. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, ¿verdad? A los más pobres, a los que no habían preparado nada, y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Tremendo, ¿no? Se alegran porque pudieron entender. Y yo reflexiono porque no siempre uno entiende todo lo que está leyendo, no siempre está esa conexión, no siempre estoy concentrado en la palabra de Dios, no siempre estoy dispuesto al arrepentimiento, a ceder. Muchas veces mi orgullo, en mi intelecto, el yo, se opone a la obra que quiere hacer Dios en mi vida. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ese corazón duro, ese corazón de piedra, escucha, se hace el que cree, el que sí, pero no. En este caso hubo fiestas porque ellos sí entendieron y habían entendido todo lo que se había enseñado. Gloria a Dios. Como esperamos que cada uno de nosotros también haya entendido en esta hora, y los que nos están viendo por Zoom también, y nos alegremos de poder entender la palabra, de poder entender el mensaje también del día de hoy, que Dios lo personaliza a cada quien de acuerdo a la necesidad y al momento espiritual que está viviendo. ¿Alguna pregunta, intervención? Es muy bienvenida en este momento. I have here in my, they said the time was the October 9, when they celebrated. Oh, sí, el primer día del mes de octubre, Sí. del mes séptimo. Sí, Es solo una referencia a, si nos vamos al Deuteronomio, vemos que es un mes de fiesta solemne. Y correspondía precisamente en ese día, era lo de la fiesta de la enramada. Por eso, que no está en la clase, pero se lo regalo de tarea, el capítulo siguiente, capítulo 9, ahí está el porqué de esa fecha, el porqué se menciona, y es porque se está celebrando y correspondía, de acuerdo a la ley, la fiesta de las enramadas. ¿Algo más? Yudina, la veo muy callada. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor Padre Santo, por tu palabra que es viva, que es eficaz, cortante como una espada de dos filos, Padre Santo. Nosotros nos hemos concentrado en tu palabra, Padre Santo, y queremos no distraernos, queremos estar centrados en ti, Padre Santo. Danos ese arrepentimiento, danos esa ocasión, Padre Santo, para que nosotros podamos también cambiar, corregir, que viéndonos nosotros y viendo nuestro rostro frente a ese espejo que es tu palabra, nosotros podamos identificar dónde estamos fallando, dónde estamos incumpliendo, y podamos, así como este pueblo judío en tiempos de Nehemías, llorar y arrepentirse, nosotros también podamos cambiar la dirección errónea que podamos estar llevando. Pero eso solo lo hacemos con tu ayuda, con tu Santo Espíritu, Señor, que te pedimos guianza, te pedimos, Padre Santo, tu misericordia, para que podamos nosotros también festejar en este día y siempre ese momento de reconstrucción y de renovación que tú haces con nosotros. Gracias, Señor, te pedimos tu protección, tu cuidado, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Tenemos al hermano Gabriel. Vamos a acomodar el micrófono tantito. Ahí estamos. Bueno, los anuncios, hermanos, ya saben que es verano, por eso las playeras hawaianas. Y con el verano también viene lo que son, como lo saben, los campamentos de verano. El Beach Retreat, que no se pudo hacer este año por la pandemia, se va a hacer en línea y comienza a partir del día de mañana. Va a ser del 15 al 18 de junio. Entonces, si tienen jóvenes en su casa o adolescentes que quieran conectarse, pues bueno, tienen la oportunidad en línea. También va a haber temas para papás con adolescentes, entonces será bueno ir a secon.org desde el día de mañana para inscribirse, porque va a haber seminarios también para los padres, para los jóvenes. Si tengan su hijo ahí ocioso en casa, y yo tengo 2 ahí, pues bueno, vamos a hacer que se conecten. También creo que esto no aplica a nosotros, pero es importante, si usted tiene niños chiquitos o algún niño chiquito para lo que sería la guardería, en realidad ese está disponible durante el tiempo de la clase. Se espera que una vez que termine la clase y los que vayan al servicio de las 11 puedan recoger, ¿verdad?, a sus hijos para que todos estén en el santuario, porque aún John no inicia de manera normal aún. Entonces, si alguien tuviera esa situación, un recordatorio, habría que ir por ellos y llevarlos al santuario. Y como ya saben, hay 2 servicios a partir de este domingo, 8:15 y 11 de la mañana, por el intermedio del Instituto Bíblico o el Estudio Bíblico a las 9:30 de la mañana. Vamos a tener Zoom para aquellos que quieran seguir conectándose de manera remota, y aquellos que quieran estar aquí en vivo, pues bueno, es un placer verles, es un placer estar con ustedes. También si alguien en algún momento por Zoom tiene alguna pregunta para el maestro, siéntanse en la libertad de hacer la pregunta, solamente remuevan el silencio de su celular. Aquí tenemos el celular aquí al frente, el maestro les va a escuchar con cualquier pregunta o comentario que tengan. Por el momento, todos hermanos, Dios les bendiga. Solamente las mujeres, 7 el martes por medio de Zoom, ahí les van a mandar el link de Zoom. Es un link diferente al del domingo, solamente para mantener, pues, de alguna manera las listas de distribución separadas. Y hermanos, pues simplemente, ¿no?, lo que dice Proverbios 8:33, atender el consejo y ser sabios. Sé que hay demasiadas cosas que hay en las noticias y diferentes puntos de vista. Es un momento complicado el que vivimos socialmente y también con la pandemia. Sin embargo, pues bueno, atendamos el consejo, seamos sabios y pues bueno, mantengamos pues las recomendaciones que los gobernantes nos están haciendo en ese momento y que la iglesia está tratando de seguir para mantenernos a todos seguros. Dios les bendiga, es un placer volverles a ver después de 3 meses casi. Que tengan buen domingo. Amén. Gracias. Vamos a poner el retorno. Por el mismo, pero ahorita lo vamos a pasar.